¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. Patrulla nocturna. Me llamo Ricardo Mendoza, soy policía de carretera y vivo en Tijuana. Mi rutina, hasta hace unas semanas, era simple: patrullar la autopista Tijuana-Mexicali, especialmente el tramo de La Rumorosa, conocido por sus curvas peligrosas y neblina traicionera. La mayoría de las noches eran aburridas, llenas de conductores ebrios o con exceso de velocidad. Pero esa noche fue diferente. Estaba en mi turno de madrugada en el pequeño hospital de La Rumorosa. Era una guardia tranquila, demasiado tranquila diría yo. La enfermera de turno, Elena, una mujer robusta y siempre sonriente, estaba leyendo una revista de chismes en la sala de descanso. Yo, sentado en una silla incómoda, intentaba mantenerme despierto jugando con mi teléfono. El silencio solo era interrumpido por el zumbido ocasional del refrigerador de medicamentos y el eco lejano de los camiones que subían y bajaban la carretera. Alrededor de las 2 a.m. recibimos una llamada. Un accidente en el kilómetro 72, cerca del Mirador. Un tráiler se había salido de la carretera. Elena y yo nos miramos. Sabíamos lo que eso significaba: una noche larga. Llegué al lugar del accidente 20 minutos después. El tráiler estaba volcado a un lado de la carretera, la cabina aplastada como una lata de refresco. La neblina era densa, lo que dificultaba la visibilidad. Varios compañeros ya estaban allí, intentando rescatar al conductor. Me acerqué al vehículo con cautela. El metal retorcido chirriaba bajo mis botas. El olor a diésel era nauseabundo. Uno de mis compañeros, Juan, me hizo una seña para que me acercara. «Ricardo, no te vas a creer esto», dijo con la voz temblorosa. Me acerqué y miré dentro de la cabina. El conductor, un hombre corpulento de unos 50 años, estaba atrapado entre los hierros. Estaba vivo, pero inconsciente. Lo que me llamó la atención no fue su estado, sino lo que tenía en las manos. Apretado contra su pecho, como si fuera lo más valioso del mundo, había un libro. Un libro antiguo, encuadernado en cuero negro, con símbolos extraños grabados en la portada. «¿Qué es eso?», pregunté. Juan se encogió de hombros. «No tengo idea. Parece una Biblia satánica o algo así». Con mucho cuidado, extrajimos al conductor del tráiler. Los paramédicos lo subieron a una ambulancia y lo llevaron de urgencia al hospital. Yo me quedé atrás, observando el libro. Tenía una extraña sensación, una mezcla de curiosidad y repulsión. De vuelta en el hospital, me encontré con Elena. «El conductor está estable, pero tiene varias fracturas», me informó. «Parece que va a sobrevivir». «¿Viste el libro que tenía?», pregunté. Elena asintió. «Sí». Le pregunté a los paramédicos qué era, pero no supieron decirme. Lo dejaron en la recepción.
Fui a la recepción y vi el libro tirado sobre el mostrador. Estaba allí, esperando. La neblina de la rumorosa parecía haberse colado dentro del hospital. Dudé por un momento, luego lo tomé en mis manos. El cuero era frío y liso al tacto. Los símbolos grabados en la portada parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Abrí el libro con cuidado. Las páginas estaban amarillentas y cubiertas de una escritura extraña, un idioma que no reconocí. Había ilustraciones grotescas, criaturas con tentáculos, altares de piedra manchados de sangre, rituales macabros. Mientras hojeaba el libro, sentí una presencia. No era física, sino mental. Una voz susurrante que me hablaba desde las profundidades de mi mente. Me decía cosas horribles, cosas que no quiero repetir. Cerré el libro de golpe, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Lo dejé sobre el mostrador y me alejé lo más rápido que pude. Necesitaba aire fresco. Salí del hospital y respiré profundamente el aire frío de la noche. La neblina era aún más densa que antes. Parecía envolverme, asfixiarme. Miré hacia la carretera. Los faros de los coches parecían ojos brillantes que me observaban desde la oscuridad. Volví a entrar al hospital, sintiéndome inexplicablemente atraído hacia el libro. Lo tomé de nuevo en mis manos y lo abrí. La voz susurrante volvió, más fuerte que antes. Me decía que leyera, que aprendiera, que me uniera a ellos. Me resistí con todas mis fuerzas. Sabía que ese libro era peligroso, que me estaba corrompiendo. Pero la curiosidad era demasiado fuerte. Comencé a leer en voz baja, pronunciando las palabras extrañas sin entender su significado. A medida que leía, la neblina dentro del hospital se hizo más densa. Las luces parpadearon. Los aparatos médicos comenzaron a emitir pitidos erráticos. Elena, que estaba sentada en la sala de descanso, gritó. Dejé de leer y miré a mi alrededor. El hospital estaba cambiando. Las paredes se estaban agrietando. El suelo se estaba cubriendo de una sustancia viscosa y oscura. Los pasillos se retorcían y se alargaban, como si estuvieran vivos. Elena corrió hacia mí, con los ojos llenos de terror. Ricardo, ¿qué está pasando?, gritó. No lo sé, dije, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Creo que he cometido un error. De repente, la puerta del hospital se abrió de golpe. Un grupo de personas entró en la sala. Eran hombres y mujeres vestidos con túnicas negras, con los rostros cubiertos por capuchas. Llevaban antorchas encendidas que iluminaban sus rostros sombríos. Lo hemos encontrado, dijo uno de ellos, con una voz gutural. El que debe leer el libro. Los encapuchados se acercaron a mí. Intenté escapar, pero me sujetaron con fuerza. Me llevaron a un altar de piedra que había aparecido en medio del hospital. El altar estaba cubierto de sangre. Es hora de cumplir el pacto, dijo el encapuchado que parecía ser el líder. Es hora de despertar al que duerme. Me obligaron a arrodillarme frente al altar. El encapuchado me puso el libro en las manos y me obligó a leer. La voz susurrante se apoderó de mi mente. Me sentí como si estuviera perdiendo el control de mi cuerpo. A medida que leía, el hospital se transformaba aún más. Las paredes se derrumbaban. El techo desaparecía. El suelo temblaba. El aire se llenaba de un olor nauseabundo. De repente, el cielo se abrió. Una luz verde y brillante descendió sobre nosotros. La luz golpeó el altar y una figura gigantesca emergió de las profundidades de la tierra. Era una criatura grotesca,
con tentáculos, alas de murciélago y un rostro indescriptible. La criatura rugió. El sonido era ensordecedor. La tierra tembló. El hospital se derrumbó por completo. No recuerdo lo que pasó después. Solo sé que desperté en mi cama, empapado en sudor. La habitación estaba oscura y silenciosa. La ventana estaba abierta y el aire frío de la noche entraba en la habitación. Me levanté de la cama y fui a la ventana. Miré hacia la Rumorosa. La neblina era densa, como siempre. Pero esta vez, sentí que algo había cambiado. Sentí que algo terrible había sido despertado. Desde esa noche, no he vuelto a ser el mismo. Duermo mal. Tengo pesadillas horribles. Siempre estoy alerta, esperando que algo terrible suceda. Sé que lo que vi fue real. Sé que el libro existe. Y sé que el pacto no ha sido olvidado. Hace unas semanas, un compañero me comentó que Elena, la enfermera, había renunciado repentinamente a su trabajo y se había marchado de la Rumorosa sin dar explicaciones. Nadie sabe a dónde fue. Y anoche, mientras patrullaba la autopista, vi algo que me heló la sangre. A lo lejos, en medio de la neblina, vi un grupo de personas vestidas con túnicas negras, caminando hacia el mirador. Llevaban antorchas encendidas. No sé qué va a pasar. Pero sé que el horror no ha terminado. El pacto de la medianoche en la Rumorosa sigue vigente. Y el que duerme, está despertando.